Dinastías estadounidenses, los Kennedy. Capítulo 5. La leyenda de Camelot. Varios miles de entusiastas tejanos están a la espera para dar al presidente y a la señora Kennedy una calurosa bienvenida. En noviembre de 1963, el presidente Kennedy llega a Dallas para hacer campaña para su reelección. Probablemente mientras descendía por aquellas escaleras, se sentía muy confiado acerca de sus perspectivas políticas. Su salud ha mejorado, su matrimonio funciona mejor, es un líder muy seguro de sí mismo y es una persona a quien se le reconoce tener un enorme potencial para su segundo mandato. Jackie estaba feliz de poder acompañar a su marido durante el viaje a Dallas. Y era realmente el momento más feliz de su matrimonio. El coche del presidente está entrando ahora en la calle Elm y en solo cuestión de minutos llegará al Trade Mart. Bobby Kennedy está en casa con su familia y algunos colegas de su entorno más cercano. El fiscal general Kennedy está en el jardín trasero, almorzando con Robert Morgenthau, el fiscal del Distrito Sur de Nueva York. Estábamos almorzando al lado de la piscina con Ethel, comiendo sopa de almejas y sándwiches de atún. Y Bobby estuvo nadando brevemente en la piscina. Mientras salía de la piscina para cambiarse y ponerse ropa seca, de pronto sonó el teléfono. Y no era cualquier teléfono, era una de las líneas directas con la Casa Blanca. Ethel cogió el teléfono y dijo, con mucha preocupación, es Edgar Hoover. Y a Bobby se le encogió el estómago porque sabía que Edgar Hoover no le llamaría como no fuera para darle malas noticias. Se llevó la mano a la boca y dijo, han disparado a Jack en Dallas. Parece que ha sucedido algo en el seno de la comitiva. Hay mucha gente corriendo colina arriba. Ahora está llegando el coche del presidente. Sabemos que es el coche presidencial porque atisbamos el vestido rosa de la señora Kennedy. Hay un hombre del servicio secreto con los brazos extendidos en la parte superior del coche. Y Bobby decide de inmediato viajar a Dallas para estar con su hermano. Pero entonces recibe otra llamada. Entró y dijo, Jack ha muerto. Nada más. Y se marchó. De Dallas, Texas, un flash en apariencia oficial. El presidente Kennedy ha muerto a la 1 de la tarde, hora estándar del centro. A las 2 de la tarde, hora estándar del este. Hace unos 38 minutos. Jackie Kennedy se traslada desde el hospital al Air Force One para acompañar el cuerpo de su marido hasta Washington. Lyndon Johnson está esperando en el avión. Jackie se dirige a la que había sido su habitación y la de Jack en el Air Force One. Y estirado sobre la cama, con los pies en alto, hay un tejano grandullón. Lyndon Johnson. Y en aquel momento quedó claro para ella, de una manera que haría que los Kennedy guardaran resentimiento a Johnson para siempre, que él había tomado ya el mando, y Jackie ya no era la primera dama. Ansioso por ser investido, Lyndon Johnson llama al fiscal general Robert Kennedy para pedirle el texto exacto del juramento del cargo. Él quiere tomar las riendas del poder y mostrar al mundo que está al mando. Para Bobby su actitud es apresurada hasta resultar obscena. Y Bobby Kennedy, mientras la sangre de su hermano todavía se está enfriando en sus venas, empieza a pronunciar las palabras que había oído por última vez el 20 de enero de 1961. Yo, John Fitzgerald Kennedy, juro solemnemente desempeñar con lealtad el cargo de presidente de Estados Unidos. La voz de Bobby se quiebra. Es demasiado para él. Les mostramos una fotografía de la investidura del 36º presidente de Estados Unidos, Lyndon Baines Johnson.
El presidente Johnson quiere que Jackie permanezca a su lado durante la investidura. Ella insiste en llevar puesto su vestido manchado de sangre. Incluyendo a Jacqueline Kennedy en la foto, Lyndon Johnson está mostrando la comunicación del poder con la viuda de JFK de pie a su lado. Pero creo que en última instancia la imagen transmitía una profunda conmoción y tristeza. Mientras tanto, Bobby se sumerge en un inframundo emocional, porque se da cuenta de que todos los demás se están derrumbando, pero él tiene que mantener la firmeza. Llama a su hermana Eunice y le dice, empieza a preparar el funeral. Llama a su hermano Ted y le dice, tú les dirás a nuestros padres lo que acaba de ocurrir. De manera que recae en Ted la tarea más onerosa posible en esa familia: decirle a su padre que el presidente Kennedy ha muerto. Ted y Eunice no querían que escuchara la noticia por boca de ninguna otra persona. Así que llamaron a Rose, que se había enterado inmediatamente. Le dijeron que desenchufara todas las televisiones de la casa. Y llegaron y se lo dijeron. Y él comenzó a llorar. Joseph y Rose han perdido ya a 3 de sus 9 hijos. Joe Kennedy siempre focalizó su ambición en sus hijos. Y cabe preguntarse si, en el fondo de su corazón, se sentía de alguna manera responsable por haber empujado a sus hijos a un mundo que los había aniquilado. Mi madre nos dijo que un hombre malo había disparado al tío Jack, y nos fuimos a casa. Mi padre estaba debajo de un cedro, con los perros. Corrimos hacia él y le abrazamos. Estábamos llorando. Entonces él nos abrazó y nos dijo, tuvo una vida maravillosa. En el mismo instante, Bobby Kennedy ha perdido a su hermano, a su mejor amigo y el sentido profesional en su vida. Bobby había sido siempre el hermano pequeño, con un rol secundario. Ahora es el cabeza de familia. Menos de 3 horas después del asesinato del presidente Kennedy, Bobby viaja para reunirse con Jackie en el avión que transporta el cuerpo de su hermano. Bobby se dirige a la base Andrews de la Fuerza Aérea y se encuentra un hangar oscuro. Y mientras está sentado allí en la parte trasera de un camión donde piensa que nadie lo ve, aprovecha el momento para intentar asimilarlo todo, para comprender lo ocurrido. El avión aterriza en la base Andrews y mientras todas las cámaras están apuntando a la parte delantera, Bobby sube al avión por una escalera trasera y camina por el interior del avión buscando a Jackie. Se abrazan y salen del avión juntos. Detrás del ataúd se encuentra la señora Jacqueline Kennedy. A su derecha está su cuñado, el fiscal general Robert Kennedy. Suben a la ambulancia. Jack está junto a ellos en una caja y Jackie comienza a liberarse de lo que Bobby Kennedy denominó el horror total de lo que había ocurrido en Dallas. Jackie se consideró en parte culpable. Dijo, pensé que el primer disparo era el tubo de escape de una moto. Si me hubiera girado con el primer disparo, podría haberlo tumbado en mi regazo y le habría salvado. Ella empieza a describirlo con increíble detalle y Bobby diría más tarde que no sabía si quería escucharlo o no. Simplemente escuchaba porque formaba parte de su papel. Él era el único que había sentido la pérdida tan profundamente como ella. Y ella sabía que él era, a pesar de su reputación de ser el Kennedy despiadado, el que tenía el corazón más grande y los hombros más anchos donde ella podría apoyarse. Mientras conforta a Jackie, Bobby lucha con su propia culpa. No me cabe la menor duda de que Bobby Kennedy, en cierta medida, se sentía responsable. Bobby teme que sus diversos intentos de enjuiciar a delincuentes hayan repercutido de una forma horrible en su propia familia. Estaba Castro, estaba el Ku Klux Klan, estaba potencialmente la Unión Soviética, estaba la mafia. La lista de sospechosos era inmensa.
Bobby Kennedy empieza a hacer llamadas para intentar averiguar qué ha ocurrido. Tiene espías en todas partes y tiene un espía en Chicago que tiene contactos con el jefe de la mafia, Sam Giancana, y le llama para averiguar si Giancana había asesinado a JFK. La respuesta es no. Bobby se pregunta incluso si la propia agencia de inteligencia estadounidense es culpable. Llama al director de la CIA, John McCone, para ver si ha sido la CIA. Y McCone le jura como colega católico que la CIA es inocente. Mientras Bobby busca la verdad detrás del asesinato de Jack, Jackie prepara el funeral de Estado para su marido. El cuerpo del difunto presidente John Kennedy descansa ahora en la sala este de la Casa Blanca. Se ha permitido la entrada a las cámaras a petición específica de la señora Kennedy. Jacqueline Kennedy quería asegurarse de que en aquel momento y para la historia futura, su muerte tuviera un sentido, y quería mostrar que su marido era un mártir. Quería que la Casa Blanca estuviera igual que después del asesinato del presidente Lincoln, así que estaba cubierto por una pesada tela negra, los candelabros estaban adornados y había una sensación de intenso luto. Joe, el padre de Jack, confinado en una silla de ruedas, está en casa en Hyannisport. Pidió que le llevaran en coche, porque iba a ir al funeral en Washington. Lo llevaron al aeropuerto, donde estaba el avión de los Kennedy. Y cuando vio que el avión ya no estaba allí, regresó a casa para verlo por televisión. Las honras fúnebres se llevaron a cabo al aire libre, con Jackie caminando junto a Bobby y Ted. Un agente del servicio secreto intentó convencerla de que no hiciera muchas cosas de las que quería hacer. Considerando el hecho de que su marido acababa de ser asesinado por un francotirador, ella tomó el riesgo, pero lo tomó por el país. Ella sabía el tipo de despedida que Estados Unidos necesitaba. Jacqueline Kennedy tenía muchísimo ojo para la imagen y el arte, y utilizó todo su talento para preparar el funeral del presidente. Pensó en el toque militar del caballo sin jinete, con las botas giradas hacia atrás en el estribo, para indicar que el líder había caído. Todo Estados Unidos estaba allí con ella. De hecho, creo que la mayor parte del mundo estaba allí con ella. Simplemente parecía que algo bueno había desaparecido de nuestras vidas. Era casi como si la gente tuviera que ver el funeral para creerlo. Y había la sensación de luto nacional, de un sueño postergado. Lo que JFK había ofrecido al país era el desafío y la sensación de las posibilidades de un país que estaba avanzando. Para toda mi generación, realmente él fue de hecho una figura inspiradora y transformadora. La gente tomaba como modelo a John Kennedy. Entraba en la administración pública gracias a él, en nuestro país y en el resto del mundo. No creo que la gente sea consciente del valor del que tuvo que hacer acopio Jackie. Su hermano me contó que ella estuvo al borde del derrumbamiento cada minuto. John Jr. cumplía solo 3 años aquel mismo día, y Jackie sabía que cuando terminara con el funeral de Estado, aquella noche haría una fiesta de cumpleaños para John, que no era capaz de entender muy bien lo que había ocurrido. Una pequeña indicación por parte de su madre y John Jr. celebra su 3er cumpleaños despidiéndose de su padre con el saludo militar. Una semana después de la muerte de Jack, Jackie comienza a dar forma al legado de su difunto marido. Jackie invita a Theodore White, un prominente periodista, a que escriba un artículo para la revista Life. Le cuenta que aquellos 1000 días fueron Camelot.
Le cuenta una historia sobre la leyenda de Arturo, de un lugar llamado Camelot, que para ella representaba perfectamente a la administración Kennedy. Los Kennedy eran humanos como el resto de nosotros, pero Jackie quería que la familia fuera vista como una familia épica, real y heroica, y eso fue lo que consiguió Camelot. 2 semanas después, se publica el artículo. Jackie supervisó hasta la última palabra del artículo. Lo editó exhaustivamente, lo anotó, y Camelot continúa siendo la palabra definitoria para la presidencia de Kennedy. Jackie debe abandonar la Casa Blanca, para cuya remodelación había trabajado tan duramente, y dejar paso al presidente Johnson y su familia. Jackie vivió en Georgetown durante un periodo de tiempo después del asesinato, pero era difícil para ella. Llegaban autobuses con visitantes, no había privacidad. Bobby estaba allí, actuando como padre sustituto con John Jr. y Caroline. Estaba allí para que Jackie pudiera apoyarse en él. Bobby y Jackie estrecharon enormemente su relación. Pasaban las últimas horas de la tarde juntos, hablando de JFK y preguntándose qué clase de mundo había consentido su muerte. Con Bobby y Ted a su lado, Jackie se dirige al país y al mundo, dando las gracias por centenares de miles de mensajes de apoyo. La calidez de esos tributos es algo que nunca olvidaré. Siempre que me siento capacitada, los leo. Todo el brillo de su luz ha desaparecido del mundo. Todos aquellos que me habéis escrito, sabéis cuánto le amábamos todos y que él devolvió ese amor en toda su amplitud. Jackie se va hundiendo cada vez más en su depresión y arrastra con ella a Bobby de alguna manera. Bobby era fiscal general. Había sido lo más cercano a un copresidente que Estados Unidos había tenido nunca, pero se convirtió en un intruso desde el momento en que su hermano murió y Lyndon Johnson, el hombre al que despreciaba, fue investido. En la Casa Blanca, Bobby ve la mecedora de Jack Kennedy en el pasillo, y para él representa un recordatorio de que el poder ha concluido. Mi padre daba largos paseos, con los perros, solo, y bueno, era evidente que estaba destrozado. Superado por el dolor, Bobby se pregunta si el precio pagado por el poder es demasiado alto. Simplemente no sé cuál será mi futuro. Lo decidiré en algún momento próximo, pero aún no lo he decidido. De alguna manera se sumergió en sí mismo para intentar reorganizar su propio cosmos y averiguar qué hacer con su vida. Simplemente no sé qué voy a hacer. Mientras Bobby considera su futuro, su familia es una fuente de apoyo. Su hermano Teddy es 7 años más joven que Bobby, y los dos Kennedy tuvieron poco que ver el uno con el otro mientras crecían. Fue solo tras la muerte de Jack en 1963 cuando los dos hermanos se intiman profundamente. Ted se está estableciendo en el mundo de la política. En 1962 es elegido senador por Massachusetts, ocupando el antiguo escaño de Jack. Teddy es mucho más extrovertido que Bobby. Le gusta codearse y simplemente le encanta a la gente. Y esa es la mezcla perfecta para ser un legislador de éxito. Teddy había sido siempre el desafortunado hermano pequeño. Ahora Ted Kennedy es el senador que sabe lo que está haciendo. Mientras Ted traza su propio curso político, el drama vuelve a golpear a la familia. La desgracia golpea a la familia Kennedy una vez más. El senador Edward Kennedy ha resultado gravemente herido al estrellarse su avión privado en un bosque cerca de Southampton, Massachusetts. 2 personas mueren en el accidente. Ted Kennedy es rescatado de los restos con la espalda fracturada. En cualquier otra familia que uno de sus miembros principales sufra un accidente aéreo que esté a punto de costarle la vida y le deje secuelas permanentes en la espalda, ocuparía el primer lugar en la lista de tragedias, pero en los Kennedy no es más que otro suceso de una larga lista.
2 meses después, un Bobby traumatizado se dirige a la Convención Nacional Demócrata que honra la memoria de Jack. Y ahora es un privilegio y un honor presentarles al hombre que estuvo más cerca de él que ningún otro, su hermano Robert Kennedy. Y el público rompe en un sonoro y sincero aplauso catártico. Y él permanece allí mientras la ovación continúa durante 5, 10, 15 minutos, completamente abrumado. Yo estaba sola en Hayani Sport viendo cómo recibía aquella ovación de 17 minutos que fue profundamente conmovedora. Porque era para su hermano. Y también triste por el sentimiento de pérdida. Señor presidente. Señor presidente. Era como si se preguntase, ¿quiénes sois? ¿Quiénes sois? Estáis aplaudiendo por mi hermano. ¿Qué se supone que debo hacer? Es muy duro. Señora Kennedy. Después de meses de búsqueda espiritual, Bobby Kennedy ha tomado una decisión. Bobby busca una plataforma que le permita comenzar el proceso de devolverle a la familia Kennedy el lugar que le corresponde. Señor fiscal general, señor Kennedy. Disculpe. Por un lado, era un hombre tímido y humilde que seguramente habría estado perfectamente feliz permaneciendo en un segundo plano. Pero por otro lado, sabía que tenía que recoger el testigo de la familia y estar a la altura de las circunstancias. He decidido ponerme a disposición del partido para la nominación en la Convención Estatal Demócrata. Señor Kennedy. Señor Kennedy. Bobby entra en liza por el escaño de Nueva York en el Senado. Mucha gente de la familia estaba preocupada, pero todos sabían que las cosas habían sido siempre así. Sus partidarios confían en que la resplandeciente magia del apellido Kennedy supere la reticencia de algunos votantes hacia un candidato que vive en Virginia y vota en Massachusetts. Cuando Bobby se convierte en el candidato demócrata, Robert Francis Kennedy dimite como fiscal general del presidente Johnson. Postularse para el Senado por Nueva York no fue una decisión fácil. Era un forastero, era de Washington, no tenía una conexión real con Nueva York y se le consideraba un joven muy oportunista. A Bobby Kennedy se le consideraba un tipo duro y desagradable, que había fustigado a los adversarios de Jack y que carecía de las virtudes que Dios le había concedido a JFK. El fiscal general Robert Kennedy, el candidato demócrata al Senado por Nueva York, ha regresado hoy. Bobby Kennedy es un candidato mediocre. Su voz es estridente y débil. Permítanme que diga que este es... Su discurso es monótono. Es mi primer... Balbucea las palabras. Carece de empaque, no está pulido. Este es mi primer discurso como... candidato. Es un pésimo candidato. Era tímido. No le gustaban las charlas informales ni dar palmaditas en la espalda. Se enfrentaba contra un tipo llamado Kenneth Keating. Era un hombre mayor de pelo cano, un político veterano tildado de republicano liberal. Tomando prestada una página del libro de campaña de Jack, Bobby incorpora a su madre, Rose. Sé que habéis venido a escuchar cosas sobre Bob y por qué creo que está perfectamente preparado para ser senador de Estados Unidos. Recuerdo que su madre salió en televisión y lo hizo estupendamente bien. Insistió en escribir su propia declaración, por cierto. No estaba dispuesta a leer las palabras de nadie más. Era muy dura de pelar. Tenía un espíritu muy combativo. Esto es muy peligroso, no lo quiero aquí. Haré que lo retiren. No quiero que nadie se tropiece. Está bien, lo quitaremos de inmediato. Rose era hija de un alcalde de Boston y una mujer con un talento natural para la política. Adoraba hacer campaña. Señora Kennedy, que Dios la bendiga. Muchas gracias. Bueno, siempre confié en que trabajaran e hicieran algo que valiera la pena, como debe ser. Y allí estaba de nuevo, preparando té, estrechando manos. Es usted una mujer extraordinaria. Estaba trabajando muy duro para su hijo. Señora Kennedy, ¿qué le parecería tener que trasladar su familia al estado de Nueva York? Estoy deseando hacerlo.
Ethel estaba a su lado todo el tiempo, aunque tenía 8 niños que cuidar. Y andábamos todos trajeados, estrechando manos, lamiendo sobres. Fue divertido. Incluso Jackie participa en la campaña. Señora Kennedy, ¿es esta su primera visita a la sede de la campaña? Sí, así es. Ayer mismo llegué a Nueva York. Jackie sintió la obligación de hacer campaña por Bobby. Salía con su hijo pequeño, John Jr., cogido de la mano. Pero la presencia de las multitudes y los paparazzi era abrumadora. Fue increíblemente doloroso para ella interpretar un papel y ver lo que estaba sucediendo. Jackie tiene problemas psicológicos muy serios. Lo esconde bien, pero sufre un trastorno de estrés postraumático grave. No pudo sobrellevarlo, así que dejó de hacer campaña. Eso fue todo. Un grupo de seguidores entusiastas vitorea a Kennedy después de derrotar a su adversario republicano. El senador Keating no ha podido superar la magia del apellido Kennedy. La victoria de Bobby lo convierte en el segundo Kennedy que ocupa un escaño en el Senado de Estados Unidos. Aunque confinado en el hospital desde su accidente aéreo a principios de año, el senador Edward Kennedy obtuvo una victoria de proporciones aplastantes para unirse a su hermano Robert en el hemiciclo del Senado. Si se descuidan, nos dará un discurso. Ted entendía las cuestiones que apasionaban a Bobby y lo que es más importante, era el hombre capaz de cuidar las espaldas de Bobby de la misma manera que Bobby había cuidado las de Jack. Senador, ahora él tiene más antigüedad que usted. Ya le he explicado que yo soy mayor que él. Para Bobby, ganar la carrera al Senado por Nueva York no significaba solo que podía obtener un cargo por derecho propio, sino que tenía un papel que desempeñar en la vida aparte de ser el hermano pequeño de Jack. Tres años después de la muerte de Jack, Bobby observa cómo Jackie, John Jr. y Caroline bautizan el portaaviones John Fitzgerald Kennedy. Jackie se entrega en cuerpo y alma al legado de su difunto esposo, uno al que Bobby parece estar permanentemente vinculado. Jack y Bobby Kennedy tuvieron una relación como ninguna otra que hayamos visto en la presidencia estadounidense. Se conocían el uno al otro a la perfección. Cada uno podía terminar las frases del otro. Bobby habla como su hermano y a todo el mundo le recuerda a Jack. Pero Bobby tuvo que decidir en qué creía él, no en lo que creía su hermano y qué era lo mejor para él. ¿Cómo está? Me alegro de verle. Encantado. Buscaba un nuevo electorado. Creía que si nos dirigíamos a las minorías, a los pobres, a los negros, a las mujeres y los acogíamos, obtendríamos una nueva mayoría en nuestro país en función de sus necesidades y aspiraciones. Y en parte, esa era realmente su ambición. Viajó a Mississippi para ver la peor pobreza de todas. ¿Alguna vez ha tenido un empleo? Sí, ¿Hace cuánto tiempo? unos 15 meses. Bajamos juntos a Mississippi y vimos personas sin ingresos. Vio abuelas y madres que no podían proporcionar desayuno ni almuerzo para sus hijos. Me dijo, he estado en lugares del tercer mundo y nunca había visto algo así. Para él fue muy impactante ver ese tipo de cosas en Estados Unidos. Hola, me alegro de conocerte. Pasó un tiempo en las ciudades del interior y, conmovido por esas experiencias, se convirtió cada vez más en un defensor de los desposeídos. Tenía sentido del tacto, acariciaba la mejilla de un niño o le daba la mano para intentar obtener una respuesta. ¿Te gusta respirar eso? No es muy bueno. Su actitud era muy diferente a la del duro Bobby Kennedy que yo había conocido antes de la muerte de su hermano. Tiene la capacidad de crecer. Es duro y arrogante, pero si traspasas esa barrera y tocas su corazón, puedes cambiarlo. Y creo que eso es lo que hizo a Bobby Kennedy diferente de su hermano. Jack Kennedy era un intelectual y aprendió desde arriba. Bobby Kennedy, como demostró en Mississippi, aprendió desde la base de una manera que quedó impregnada en él para siempre.
Cuando Bobby regresó desde Mississippi a Hickory Hill, irrumpió en su propio comedor donde estaban comiendo sus hijos. Les dijo, acabo de estar en Mississippi, donde vive una familia, en una choza del tamaño de nuestro comedor. Y tienen las barrigas hinchadas y repletas de llagas. ¿Sabéis lo afortunados que sois? ¿Sabéis lo afortunados que sois? Comprendió que, en Estados Unidos, el país más rico del mundo, había algo profundamente inmoral en tener niños que se morían de hambre. Sabemos que existe un problema, que tenemos las finanzas y que tenemos los recursos. ¿Qué vamos a hacer? Bobby comienza también a cuestionar la moralidad de una guerra que ya se ha cobrado innumerables vidas. El senador Robert Kennedy vuelve a ser noticia al pedir que se detengan los bombardeos de objetivos en Vietnam del Norte, una demanda que podría ampliar las diferencias entre él y el presidente. El señor Johnson dice, persistiremos en nuestras operaciones en el norte. Bobby Kennedy estuvo en cierto sentido presente en el origen de Vietnam. Estuvo involucrado cuando su hermano envió allí tropas estadounidenses a principios de los años 60, pero desde mediados hasta finales de los 60, Bobby Kennedy se vuelve contra la guerra. Kennedy dijo, todos los hombres cometemos errores, pero un buen hombre cede cuando sabe que su rumbo no es el correcto y enmienda su error. El único pecado es el orgullo. A Bobby se le veía cada vez más como una figura en torno a la cual la izquierda podía unirse si quería desafiar a Lyndon Johnson. En 1968 se celebra una reunión en casa de Bobby Kennedy para sopesar la posibilidad de presentarse a la presidencia. En ese momento, ese debate estaba teniendo lugar en su interior. No quería que la gente pensara que se estaba enfrentando a Lyndon Johnson por resentimiento. Atención. Te he placado, papá. Y entendía lo suficiente de política para saber Papi, pásala. lo difícil de competir contra un presidente en ejercicio. Bobby titubeaba, estaba lleno de dudas, pero su esposa creía que era un gran hombre que cumplía su destino y que debía ser presidente. Ethel cuelga una sábana de Hickory Hill y hace que los niños pinten en ella. ¡Corre, Bobby, corre! El 16 de marzo de 1968, Robert Kennedy se dirige a la nación desde la misma habitación de Capitol Hill, donde John Fitzgerald Kennedy había anunciado su candidatura 8 años antes. Me postulo a la presidencia porque quiero que el Partido Demócrata y los Estados Unidos de América defiendan la esperanza en vez de la desesperación. Ethel creía que ese sería el primer paso para devolver la Casa Blanca legítimamente a la familia Kennedy. Para Jackie, en cambio, fue algo muy duro de escuchar. Decía, temo que a Bobby le pase lo mismo que le pasó a Jack. En 1968, Robert Kennedy espera ser el próximo candidato demócrata a la presidencia. Cuando Bobby Kennedy entra en campaña, es como una estrella de rock. La seguridad deja mucho que desear. La gente le arranca los gemelos, le arranca la corbata, le quita los zapatos. Si soy elegido presidente de Estados Unidos, trabajaré para los desfavorecidos, para los pobres y para los desempleados, ya sean blancos o negros. Tenía una debilidad que había quedado al descubierto. Era mucho más abierto con la gente, era mucho más cálido. Y eso se ve durante la campaña electoral. Voy a hablar sobre los problemas de raza y los problemas de la ciudad, y no es un tema trivial. Había una sensación de urgencia, la sensación de que el mundo se estaba desmoronando y que él y esta campaña trataban de arreglar el mundo. Trajo una nueva energía y la determinación de hacer lo correcto. No fue exactamente una campaña bien planificada. Era más bien un movimiento moral. Y la gente se sentía muy ilusionada. Debéis tener mucho ajetreo y bullicio por allí. Su hermana Eunice y el resto de la familia no andan nunca muy lejos. Muchas gracias por venir hoy. Encantada de verla. Y a usted.
Los rivales de Bobby a la nominación son el presidente Johnson y Eugene McCarthy, un senador de Minnesota. Pero apenas 15 días después del inicio de campaña de Bobby, Johnson hace un anuncio impactante. No aceptaré la nominación de mi partido para otro mandato como presidente. A medida que aumentan las furibundas protestas por la guerra de Vietnam, Johnson abandona la carrera a favor de su vicepresidente Hubert Humphrey. Hubert Humphrey cuenta con el apoyo del establishment, pero lo que Bobby tiene es la imaginación del pueblo estadounidense. La idea de que puede restaurar el legado de su hermano y la dinastía Kennedy. Cuatro días después del anuncio de Johnson, Bobby se dirige a un mitin de campaña en Indianápolis. Por el camino, le comunican que el reverendo Martin Luther King ha sido asesinado. Cuando llegó a Indianápolis, las autoridades le pidieron que no fuera. La multitud aún no se había enterado de que King había sido asesinado, pero en otros lugares ya habían estallado disturbios como respuesta al crimen y estaban preocupados por su seguridad. Pero Bobby insistió en ir. La policía le dijo, no puede ir allí. El alcalde de la ciudad le dijo, no puede ir allí. Y él le respondió, podría ir allí con toda mi familia y dormir en una tienda de campaña en plena calle y estaría perfectamente seguro. Y si el jefe de policía no puede hacer eso, ese es su problema. Entra en el gueto negro de Indianápolis y se sube a la parte trasera de una camioneta. Tengo una noticia muy triste para todos vosotros. Y creo que una noticia triste para todos nuestros conciudadanos. Y para la gente que ama la paz en todo el mundo. Martin Luther King ha sido asesinado a tiros esta noche en Memphis, Tennessee. Solo hubo una reacción de angustia de la multitud. Y Bobby comenzó su discurso. Para aquellos de vosotros que sois negros y os sintáis tentados a llenaros de odio y desconfianza ante la injusticia de semejante acto hacia los blancos, solo quiero deciros que yo también puedo albergar en mi corazón el mismo tipo de sentimiento. Un miembro de mi familia fue asesinado, pero él fue asesinado por un hombre blanco. Nunca se había referido en público a ello, pero la gente supo reconocer la fuerza de aquella revelación, de esa forma de abrirse. Comprendieron lo que estaba haciendo y le respondieron. Incluso mientras dormimos, el dolor... Una de las pocas ciudades de Estados Unidos que no se amotinó esa noche fue Indianápolis, y la razón fue Robert Francis Kennedy. Lo que necesitamos en Estados Unidos no es violencia. Apeló al increíble dolor de la gente. Tenía la capacidad de unir diferentes sensibilidades. De todos los Kennedy, creo que Bobby es el que más evoluciona. Y en cierto modo, su angustia es una puerta a la angustia del mundo. El 4 de junio de 1968, Bobby gana las vitales elecciones primarias de California. Os doy las gracias a todos por haber hecho posible esta noche y por el enorme esfuerzo que habéis hecho. Ganó gracias a la coalición que él mismo había buscado de personas negras, de personas mestizas, de progresistas. Y parecía estar en el camino correcto hacia la nominación. Después de años a la sombra de Jack, Bobby se convierte en una fuerza política por derecho propio. La campaña iba sobre ruedas. Creo que estábamos muy relajados y confiados. ¡Apártense! ¡Atrás! Si soy elegido presidente de Estados Unidos, trabajaré para los desfavorecidos, trabajaré para los pobres, ya sean blancos o negros. Robert Kennedy espera cumplir el sueño de la familia de tener un segundo hijo en la Casa Blanca. Pero la tragedia vuelve a golpear a los Kennedy.
Todos los ojos están puestos en el único hijo superviviente, Ted, cuando hereda la carga de las expectativas. ¿No reconsiderará su decisión de optar a la presidencia? En absoluto. Superando el escándalo y la derrota, Ted contraataca. La esperanza sigue viva y el sueño nunca morirá. Para liderar a la nueva generación y continuar el legado de esta gran dinastía estadounidense. El apellido de esa familia es Kennedy.